A todos los amigos de la ley y el orden en las Américas, las otras Naciones Unidas y otras partes del mundo, salud. A mis compatriotas de América, Hawái y Filipinas, mabuhay. El 30 de julio es un día memorable en la historia de Filipinas. En esa fecha, hace 10 años, el pueblo filipino, representado por delegados legalmente elegidos, se reunió en asamblea para redactar su constitución. Fue un suceso trascendental que señaló no solo el lógico remate de la política filipina de Norteamérica de gobierno propio y libertad, sino también la culminación de una dura y larga lucha del pueblo filipino por un gobierno libre, representativo y constitucional. Durante el régimen español, Filipinas fue gobernada por leyes especiales promulgadas por decretos. En contraste con las islas de Cuba y Puerto Rico, a las que eventualmente se les concedió ciertos derechos constitucionales, Filipinas, pese a repetidas peticiones y recomendaciones, quedaron al margen de la Constitución española. Solo por cortos periodos y a intervalos estuvo Filipinas representada en las Cortes españolas. Finalmente el pueblo filipino, ignorado en su clamor en pro de un gobierno representativo y frustrado en todas sus gestiones pacíficas para obtener las reformas que creía justas, se rebeló contra España. Una de las primeras cosas que el pueblo hizo tan pronto se vio libre de la dominación española fue dar rienda suelta a sus ansias de gobierno constitucional. El resultado fue la famosa Constitución de Malolos, la que en sus líneas generales reflejaba ciertos principios y tendencias de las constituciones de España, Chile y Costa Rica. La Constitución de Malolos no tuvo, sin embargo, más que una corta vigencia, ya que con la cesión de Filipinas a los Estados Unidos por el Tratado de París, Filipinas pasó a la soberanía de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos no siguió a la bandera americana en Filipinas. Desde el principio de la ocupación, sin embargo, los Estados Unidos proclamaron ante el mundo que su intención era actuar como fideicomisarios del pueblo filipino para educarlo, elevarlo y capacitarlo para el gobierno propio y la libertad. Su política quedó resumida en la histórica frase: Filipinas para los filipinos. En el cumplimiento de este compromiso, el Congreso en Washington ha aprobado varias leyes orgánicas para el gobierno de Filipinas, interesándose primordialmente en el bienestar del pueblo filipino y en su participación cada vez más activa en el gobierno de su país. En 1902 fue aprobada la Ley Cooper, que autorizaba un gobierno civil y el establecimiento eventual de una asamblea popular. En 1916, el Congreso norteamericano votó la Ley Jones, suplementando la asamblea electiva con un senado electivo, con lo que se investía en el pueblo filipino todo el poder legislativo en las islas. Pero a pesar de la importancia de estas dos leyes orgánicas y de las concesiones liberales que entrañaban, no llegaban a reflejar fielmente la voluntad del pueblo filipino, ni le facultaban para redactar su propia carta constitucional. La concesión trascendental vino más tarde, con la aprobación en 1934 de la ley Tydings-McDuffie, otorgando la independencia a Filipinas efectiva el 4 de julio de 1946 y autorizando al pueblo filipino para redactar su propia constitución. Así fue que en virtud de esta ley del Congreso, el pueblo filipino, aún sin haber alcanzado la plenitud de una soberanía completa, se reunió en asamblea para redactar por medio de sus delegados electos, según la ley, su carta fundamental. Estos delegados no se reunieron obedeciendo a coacción o temor alguno, o influidos por la presión de la guerra, u obrando por la imposición de un ejército invasor, sino libre y pacíficamente, dentro de las normas ordenadas de la ley y del gobierno propio. Estas normas progresivas y ordenadas fueron introducidas por primera vez en 1901, cuando Mr. Taft estableció el gobierno civil. Continuaron en 1907 al organizar el pueblo filipino su primera Asamblea Nacional y adquirieron aún mayor pujanza en 1916 al establecerse el primer Senado electivo en Filipinas. El desarrollo completo vino en 1934, cuando la nación soberana reconoció formalmente al pueblo filipino su derecho a ser independiente, fijó la fecha de su independencia y prescribió los trámites constitucionales para llegar a la misma.
El resultado de la labor de los delegados a la Asamblea Constituyente es la actual Constitución de Filipinas, una constitución liberal y progresiva con características que responden a las exigencias de los tiempos y que está en armonía con la civilización actual y las tradiciones e ideales del pueblo filipino. Representa la voluntad soberana del pueblo. Entre los rasgos sobresalientes de la Constitución están la forma republicana de gobierno, la declaración de derechos, una legislatura responsable, un ejecutivo fuerte y un poder judicial independiente. La Constitución de la Mancomunidad de Filipinas, que habrá de ser la Constitución de la República Filipina Independiente, es nuestra luz suprema en la paz y en la guerra. Su validez legal no puede ser puesta en entredicho, aun cuando el territorio nacional estuviese invadido por el enemigo. Fue por defender esa Constitución y los principios que encarna que los héroes de Bataan, Corregidor y otros puntos de Filipinas se enfrentaron con el enemigo y desafiaron hasta el fin su fuerza arrolladora. Y es esa Constitución la que mantiene viva la fe del pueblo filipino en su liberación final y completa, y la que dará sin regateos a las Fuerzas Armadas de la Victoria el apoyo abrumador del pueblo filipino cuando llegue el día decisivo. Con las fuerzas de la libertad avanzando con pujanza arrolladora en todos los frentes, los días del enemigo son contados. El pueblo filipino volverá a ser libre, y con su libertad la Constitución filipina surgirá triunfante en todo su vigor y efecto. Y puesto que el logro de esta Constitución fue posible merced a la buena fe y a la magnanimidad del pueblo norteamericano, nuestra Constitución no solo es símbolo de una viva expresión de gratitud a la nación filipina, sino testimonio imperecedero de la eficacia y el éxito de los principios de democracia, libertad y justicia.